Hola, buenos días, Carolina. Vamos a esperar a que lleguen los demás. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí. Perfecto, perfecto. Perfecto.
A todos los que van entrando les encargo de favor, donde dice rename o renombrar, cuando entren, porque aquí están en una sala para admitir, les encargo que pongan 312 guión su nombre completo. ¿Sí? Por ejemplo, yo, bueno, ahorita que entren todos, por ejemplo, yo que pongo ya 312 guión Levinoe Insunza Camacho, ¿no? Esto para identificarnos, porque han existido varios ataques a Zoom o personas que entran. Entonces, pues yo le doy, aquí estoy checando, por ejemplo, dice Gómez Manjarres, Teresita de Jesús, 312, y pues ya le doy a admitir. ¿Sí? Sí, yo los ubico a muchos con su nombre completo, pero si me ponen poner 312 guión o 312 guión su nombre, y ya con eso los identifico yo para tener mayor seguridad para todos nosotros. A todos los que van entrando jóvenes, bueno, las indicaciones por parte de dirección es que vamos a seguir trabajando esta semana a como lo hemos venido haciendo. Ya se dijo por parte del rector que el regreso a clases presenciales pues es ya, ¿no? De hecho muchas, por ejemplo, aquí yo vivo cerca de CU, de hecho pues aquí por la ventana se ven muchos carros pasar y pues hay una filota de hecho, ¿no? Son las 7:02 y hay una filota para entrar a CU, ¿sí? Una filota, entonces pues ya esto es inevitable, ya estamos vacunados todos. Yo pienso que nuestro grupo 312 podemos regresar todos. Somos, déjenme ver la lista de Excel, somos 36 alumnos. Por lo regular siempre falta el 10%, 1, 3 alumnos, ¿no? Vamos a dejarlo en 33. Entonces, yo pienso que sí podemos regresar todos, ¿sí? Claro, no se les va a obligar a que regresen, hey, tú regresa, no. ¿Sí? Es si ustedes quieren, pero se está promoviendo, ¿no? Regresar presencial, ¿sí? Por ahí anda una noticia que está circulando, no sé si la han visto, sí, pero pues yo pienso que sería mejor regresar presencial, ¿no? Esperemos que sí. Si no, pues voy a hablar con los directivos para ver cómo buscar el sí de poder regresar presencial. Bueno, ya estamos un gran porcentaje, 22, siguen entrando, ¿sí? Muy bien, bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. La última clase estuvimos haciendo algunas conversiones ahí entre partículas, calculando cuestiones con el número de Avogadro, ¿no? Sí, bueno. Ok, muy bien. Ahora, aquí estamos. Vamos a ver interacciones entre las moléculas. Bueno, todos los fenómenos que se dan en la vida cotidiana o en el carácter científico, etcétera, es debido a atracciones y repulsiones, ¿no? Todos los cuerpos están formados por moléculas, ¿no? Es decir, un conjunto de átomos, tanto sólidos, líquidos, gases, condensados de Bose-Einstein, todos están formados por un conjunto de átomos, ¿no? Los más clásicos que nosotros sabemos, ¿sí? Sólido, líquido y gas, ¿no? Pero ya existen más estados de la materia, como el plasma, condensados de Bose-Einstein, ¿sí? Ok, pero eso no vamos a ver en propiedades, vamos a ver sólidos, líquidos y gases, ¿no? Que es más o menos lo que estamos acostumbrados. Sí, ya el condensado de Bose-Einstein o plasma son estados momentáneos, ¿sí? Los cuales se sintetizan en laboratorio. Sí, que tienen muchas aplicaciones, sí, pero nosotros queremos contextualizarlo a nuestro vivir, ¿ok? Bueno, entonces que en la naturaleza pues existen un montón de fuerzas. Todas estas fuerzas son de este carácter, son de naturaleza electromagnética. Sí, como ustedes saben, existen 4 fuerzas. La fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética, ¿no? Y son las fuerzas las 4 fuerzas fundamentales. Entonces, todas las interacciones son de origen electromagnético, ¿sí? Ok, bueno.
Entonces dice la dependencia de estas fuerzas entre las moléculas con la distancia entre ellas es lo que origina la fuerza elástica durante la compresión y alargamiento de ciertos. Bueno, todas las interacciones dependen de qué, de las distancias, ¿no? Como ustedes saben, en sólidos las distancias entre las moléculas son más pequeñas, ¿sí? Entre líquidos más separadas respecto a sólidos y en gases pues son más separadas respecto a sólido y gas, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo se originan todas estas cuestiones que vivimos al día a día? Pues es debido a movimientos constantes de moléculas. Y una persona que estudió esto fue Robert Brown, ¿sí? ¿Ok? Robert Brown, y de hecho, todos estos movimientos se le llaman movimientos brownianos. ¿Por qué? Por Robert Brown, que fue un botánico que, bueno, aquí no lo dice, pero él lo que observó es que puso partículas de polen y las dejó solitas en agua, ¿sí? En un disolvente, y se empezaron a mover de manera desordenada, ¿sí? Entonces a eso le llamamos movimientos brownianos. Sí, de hecho en clase lo podemos hacer. Sí, es muy, muy sencillo. Podemos poner limaduras de hierro, ¿sí? Y las ponemos en agua y por acciones de transferencia de calor y el medio ambiente empieza el movimiento azaroso, ¿ok? Bueno, entonces por ahí fue en el año 1827, principios del siglo XIX. Pero él solamente lo observó de manera cualitativa, dice, no hizo cálculos ni nada, ¿no? Y aquí les dicen, Robert Brown observó al microscopio que diminutas partículas de polen de una flor suspendidas en agua se movían de modo permanente y errático, es decir, aleatorio, ¿sí? Inicialmente se supuso que dicho movimiento era originado por ciertos microorganismos. No obstante, pronto esta idea fue desechada y entonces se supuso que era producido por determinadas corrientes en el líquido, pero esto explicaba tampoco se consideró satisfactoria. Hasta 1905 que llegó Albert Einstein y propuso una teoría sobre esto, ¿no? ¿Sí? Entonces propuso que este movimiento se debía a choques entre las moléculas, ¿ok? Y bueno, hasta 1908 llegó Jean Perrin, mediante una serie de experimentos, realizó detalladas mediciones de los desplazamientos, ¿sí? Imagínense en aquel año, no era sencillo medir todo esto, ¿no? Y comprobó que con la teoría de Einstein, el experimento que hizo Jean Perrin y Einstein, pues cotejaban, ¿sí? ¿Ok? Y tales investigaciones, pues le dieron el Nobel a Jean Perrin en 1926, ¿sí? Bueno, la difusión o el movimiento browniano no es lo mismo. La definición básicamente es que dos sustancias entre sí, al mezclarse, ¿sí? Es debido al movimiento molecular, ¿no? Pero este movimiento no es lo mismo si lo ponemos en líquidos, gases y sólidos. ¿Ocurre en líquidos, gases y sólidos? Sí, la difusión sí ocurre en líquidos, sólidos y gases, pero en menor medida uno respecto a otro. La difusión es muy típico, por ejemplo, ustedes ponen agua y ponen azúcar, ¿sí? Entonces ahí van a ver cómo se difunde el azúcar en el agua. Y si ustedes aumentan la temperatura, ¿qué pasa? Se diluye, ¿no? ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento azaroso de las partículas de azúcar en agua y entonces por eso se diluye, ¿sí? Por eso, ¿ok? Bueno, entonces la difusión ocurre, ¿no? En todos. De hecho, si no existiera la difusión, los peces morirían, porque debido a la difusión de oxígeno en agua es porque los peces pueden seguir vivos, ¿sí? Y de hecho, pues los fenómenos atmosféricos también, si no existiera la difusión de oxígeno, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, no estaríamos vivos, ¿no? Entonces, por esa sencilla razón. Dice aquí, sin la difusión de los gases, sin la difusión los gases no se disolverían en los líquidos y en consecuencia los peces no podrían respirar, sería imposible la elaboración de dispositivos semiconductores y por tanto no contaríamos con muchos de los equipos electrónicos que hoy utilizamos. En resumen, sin el movimiento constante de los átomos y moléculas, la difusión que él origina el mundo sería muy distinta. Sí, aquí les hablan sobre cuestiones de temperatura, que yo se les mencioné que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de movimiento de las partículas y aumenta la difusión, que es por eso que se disuelve mejor cuando ustedes calientan azúcar en agua, ¿sí? Ok, bueno, para no meternos mucho en esto, voy a hacer, por ejemplo, aquí viene un pequeño desarrollo de laboratorio. Sí, voy a entrar a la práctica y vamos a hacer algunas cuestiones que vengan ahí. Ya después van a entrar a mayor detalle con el profe de laboratorio, ¿sí? Pero aquí lo vamos a hacer para que vean
¿De qué trata esta teoría sobre la difusión, ¿no? Que es bien importante entenderla. Ok, va que va. Entonces entro a la primera práctica que dice difusión y movimiento molecular. Sí, de hecho esas prácticas ayudan mucho porque, para meterlos a la cuestión de cada temática. Entonces, bien, difusión y movimiento molecular. Dice objetivo, explica la mezcla espontánea entre dos sustancias al ponerlas en contacto mutuo por el movimiento constante de sus moléculas y analiza algunas de las características de dicho movimiento. Uno de los fenómenos que evidencia el movimiento constante de las moléculas que constituyen los cuerpos es la difusión. El movimiento de las moléculas y las fuerzas de interacción entre ellas en conjunto determinan las propiedades de los cuerpos. Cuando dos sustancias se ponen en contacto mutuo, se difunden una a través de la otra, sin influencia externa, es decir, como las partículas de polen en agua solitas, ¿no? No necesitamos respirar ni ponerle calor, nada, ¿no? Por eso dice sin ninguna fuerza externa. Ello se debe al movimiento constante de las moléculas. Este fenómeno este fenómeno que puede ocurrir entre gases, líquidos y sólidos tiene excepcional importancia para los organismos vivos y encuentra múltiples aplicaciones en la tecnología actual, en particular en la elaboración de dispositivos semiconductores. ¿Sí? En este experimento se examinan algunas características de la difusión y el movimiento molecular en el caso de los gases. Y bueno, aquí está una pequeña pantalla. ¿Sí? Dice, accede a esta dirección. Accedo. Dice, difusión entre gases. Elige la opción difusión. En la pantalla se representa un recipiente con dos compartimentos. ¿Sí? Digamos dos recipientes, en cada uno de los cuales se introducirá un gas diferente. Asigna a cada compartimento el recipiente de 200 moléculas. Aquí también voy a elegir difusión. Ahí está. Entonces, número de partículas, pues pongo 200, ¿no? Que tienen que ser con las flechitas. Ahí está. Ok, y aquí pueden ver los datos. Fíjense, 200 y 200, temperatura media de 300 Kelvin. Ok, dice, a fin de simular un posible caso real, elegiremos como gases oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? ¿Cuáles son en unidades de masa atómica las masas de las moléculas de estos gases? Ah, muy bien. ¿Cuáles serían las unidades de masa atómica de estos dos gases? Nitrógeno es N2, entonces me voy a la tabla periódica, ¿no? Y veo que un nitrógeno vale 14, entonces como son dos, 28 gramos mol, y el oxígeno es O2, serían 32 gramos mol. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Simplemente puse los dos compartimentos, lo cargué con partículas y listo, ¿no? No sé si tuvieran dudas hasta aquí. Cualquier duda, digan. Sí, porque esto les va a ayudar un montón para, para su práctica. Dice, introduce sus valores en el simulador. Para la unidad de masa atómica, el simulador emplea lo que es en inglés AMU, que en español sería unidad de masa atómica. ¿Sí? Esto es en inglés, Atomic Mass Unit. ¿Ok? Es la unidad de masa atómica. El radio de las moléculas de oxígeno es 152. Bueno, vamos a hacer primero lo primero, ¿no? Entonces, nitrógeno 28, no importa, pueden poner que en una sea 28, el otro 32, o 32 sea 28. ¿Me están? Ahí están las partículas. Ok. Dice, el radio de las moléculas de oxígeno es 152. Entonces, vamos a poner aquí 152. No sé si me deja, no me va a dejar, pero ahí nos dicen algo. 152 y las de nitrógeno 155. PM, que es la abreviatura de picómetro, ¿sí? Que son unidades pequeñas. Ok, dice, mediante notación científica expresa un picómetro en metros. Bueno, un picómetro, lo pueden checar en Wikipedia, es 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? Eso es. Estoy abriendo el documento. De hecho, aquí tengo la guía ya. Yo la contesté a la guía. Para irlo viendo entre todos. Entonces, repito,
Dice, los radios de la molécula son estos, ¿no? El simulador no permite introducir 152, como ven ustedes, miren. Si quiero poner 152, se brinca 155. Así que el radio de las moléculas de oxígeno aproxima los 150. Lo dejo en 150. Y de nitrógeno son 155, ¿no? Ahí está. Sí, pues ahí andan en el tamaño más o menos. ¿Ok? Aquí está, miren. ¿Cuál es el significado de PM? Pues son picómetros. Un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros, ¿no? Ok, nos regresamos aquí a la simulación. Dice, así que el radio de las moléculas de oxígeno, ok, implícitamente la temperatura en ambos recipientes es 300. ¿A qué valor de temperatura equivale en grados centígrados? Bueno, me regreso aquí. Como ustedes saben, la temperatura en Kelvin es la temperatura en escala centígrado más 273.15. Es una formulita, ¿no? Entonces, si ustedes quieren despejar temperatura en Celsius, pues simplemente a 300 le restan 273 y le va a salir que son 26.85. ¿Sí? Muy sencillo. Dice, haz clic en el botón de puesta en marcha de la simulación. Observa el movimiento constante y desordenado de las moléculas y luego presiona el botón verde eliminar división. Entonces pongo puesta en marcha. Ok, ahí está ya están ahí. Y dice que quite el botón eliminar división. Explica lo que ocurre. Dice, en la parte superior de la ventana haz clic en datos. Ya le hice clic aquí en datos. Y nota cómo va variando el número de moléculas en cada gas en el compartimento del recipiente. En el menú de la derecha haz clic en tasa de flujo de partículas. Ok, primero vamos a eliminar división. Quito la división. ¿Y qué pasa? Se empiezan a mezclar. Digamos que tengo una cuchara con azúcar o una tinta y se lo pongo en agua, ¿no? Empieza el movimiento azaroso. Están chocando las partículas unas con otras, ¿no? Sí, ¿y qué ven con las partículas? Fíjense acá arribita. Acá arribita pues están variando los números. ¿Sí? Aquí esta línea me está diciendo, ¿sí? Cuántas partículas hay del lado derecho y cuántos del lado izquierdo. Y fíjese cómo la temperatura va cambiando debido a las interacciones. ¿Ok? Entonces, bien. Dice, ¿qué explica lo que ocurre? Sucede el mezclado de gases, ¿no? Y se observa que el número de partículas varía en cada uno de los compartimentos. Además que la temperatura cambia en los compartimentos. Lo que les explica, se sucede el mezclado debido a interacciones, ¿sí? Varía el número de partículas y cambia la temperatura debido a colisiones, ¿no? Después me dicen, ok, en la parte superior de la ventana es clic en datos, ya le dimos clic. Y nota cómo va variando el número de moléculas de cada gas en los compartimentos del recipiente. En el menú de la derecha, haz clic en tasa de flujo de partículas. Tasa de flujo, aquí está. Miren. Entonces, ¿qué me va diciendo la tasa? Para dónde se van moviendo cada una de las partículas. La azulita me va diciendo cuántas partículas se van moviendo para un lado o para otro. Y la roja, cuántas partículas rojas, que en este caso son oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo eso. ¿Sí? Y aquí lo contesto yo. ¿Qué interpretación tienen las flechas que aparecen en la parte baja del recipiente? Indica hacia dónde es el flujo preferencial de partículas. A dónde prefieren irse las partículas. Eso es lo que dice, ¿no? Dice, transcurrirá la difusión con igual rapidez si se tratara de dos líquidos en lugar de gases y si se tratara de dos sólidos, se explica. Pues la respuesta es que no, ¿sí? No ocurre igual en líquidos y en gases, ¿no? ¿Sí? Dice, no, sí, por otra parte, en los líquidos actúan fuerzas de atracción entre sus moléculas, mientras que en los gases son despreciables, ¿sí? Y en los sólidos, pues, son muy pequeñitas, ¿no? En ellos tienen similares separaciones que en los líquidos. Y en el caso del agua, son incluso mayores que en el estado sólido que líquido. En los sólidos comparados con los líquidos, la enorme diferencia en la rapidez de difusión se debe a no diferencia en las separaciones, sino en uniones más fuertes entre las moléculas. Entonces, no ocurre con igual rapidez, ¿sí? Debido a las separaciones, ¿no? ¿Sí? Entre líquidos y gases. Y entre líquidos y sólidos es debido a las uniones fuertes que tienen los sólidos, ¿no? Por eso no ocurre igual la difusión en sólidos y en líquidos. ¿Ok? Por eso. El punto número 2 dice, algunas características del movimiento de las moléculas en los gases. ¿Sí?
Haz clic en reiniciar división. Reiniciar división. Ahí está. Haz clic en reiniciar para que los gases puedan nuevamente, para que se pongan en compartimentos separados. Selecciona las casillas centro de masa y escala. Centro de masa y escala. Ahí está. Es una escala que cada partecita aquí es un nanómetro, ¿no? Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y observen que el centro de masas en cada uno de los compartimentos prácticamente está a la mitad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Está más o menos a la mitad, ¿no? 4 de cada lado. Centro de masas. ¿Sí? Y observa cómo varían las posiciones de los centros de masa en cada uno de los gases. Dice, el recipiente de la simulación representa solo una microscópica porción de un recipiente real. Por eso contiene unas pocas moléculas. Dice, un recipiente habitual, por ejemplo, 1 litro de capacidad, lo vimos, 1 litro de agua. 1 litro de agua es 1 kilo de agua y un montón de moléculas. De hecho, serían 1000 gramos. 1000 gramos entre 18, que es lo que pesa el agua, por el número de Avogadro. Hay 3 por 10 a la 25 moléculas, ¿no? Es decir, 3 por 10 a la 25 particulitas. Aquí nos pusimos 200, ¿no? En 1 litro de agua hay 3 por 10 a la 25 moléculas. Es decir, 3 con 25 ceros a la derecha. ¿Ok? Muy bien. En condiciones de presión y temperatura normales, dice, ¿qué número de moléculas de aire contendría? ¿Serían detectables en este caso las variaciones de posición del centro de masa? Explica. Bueno. Ok, las variaciones estas, ¿qué son? Está relacionado con la cantidad de partículas. Si la cantidad de partículas fuera mayor, ¿sí? Se pierde el sentido de hablar de posición de centro de masa. Serían indetectables, joven. Aquí porque son poquitas. ¿Sí? Como son poquitas partículas, pues el centro de masa queda más o menos en la mitad, es detectable. Pero si fuera la cantidad de 1 litro de agua, ni se detecta el centro de masa, ¿no? Entonces aquí, ¿qué explicación tendrían estas variaciones? Está relacionado con el número de moléculas, ¿no? Si es una cuestión de probabilidad. Si el recipiente tuviese un tamaño habitual, el número de moléculas sería del orden de 10 a la 23, lo que les comenté. ¿Sí? O sea, unas 10 a la 21 veces mayor que esto, ¿no? Porque es 200. En tal caso, pierde sentido hablar de variaciones de la posición del centro de masa, pues serían indetectables. ¿Sí? Ok, les preguntan aquí, les preguntan, ¿qué número de moléculas de aire contendría si es 1 litro? 1 litro de capacidad, ¿sí? Y preguntan que se haría detectable. Bueno, en condiciones normales, ¿sí? En condiciones normales, más o menos, en condiciones normales, más o menos 1 mol contienen 22.4 litros. Eso en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a 1 atmósfera 25 grados centígrados, ¿sí? 1 mol son 22.4 litros. Entonces, si tienen 1 litro, pues calculan la cantidad de moles, que sería dividir 1 entre 22.4. Eso serían 0.044. Es decir, si yo tengo, serían 0.044 moles si tengo 1 litro. Es una reglita de 3. Entonces, de a moles lo pasan a partículas o a moléculas. Lo multiplican por el número de Avogadro. Y aprox les va a salir como 2.7 por 10 a la 22. 2.7 por 10 a la 22, ¿no? ¿Ok? Más o menos. Serían moléculas de aire, ¿no? Ese sería aprox. ¿Sí? ¿Serán detectables en este caso las variaciones de posición del centro de masa? Dijimos que no, porque como son un montón, ni se detectan, ¿no? ¿Sí? Por eso. ¿Sale? Dice, observa detenidamente el movimiento de las moléculas. Todas tienen la misma velocidad. Cada una mantiene constante el valor de su velocidad. La respuesta es que no. ¿Sí? Si todas tienen la misma velocidad, no. ¿Sí? Cada una mantiene constante el valor de su velocidad. No, eso es falso. Debido a colisiones,
a las colisiones que están sucediendo, la velocidad no es la misma. Y va variando cada una, si ustedes toman, no es la misma. Después les preguntan, ¿qué tipo de choque es el que tiene lugar entre las moléculas perfectamente elástico o inelástico? Argumenta tu respuesta. Bueno, aquí el choque que se da, aquí no se aprecian las deformaciones, ¿no? Parecen como bolitas de billar, ¿sí? No significa que el choque sea perfectamente elástico. Dice, el choque de las bolas de billar que se aproxima al elástico, no se aprecian las deformaciones, pero ocurren, ¿no? De hecho, cuando se golpean dos bolas de billar o canicas, se aprecian deformaciones si hiciéramos un zoom, ¿sí? Pero se aproxima mucho el elástico. Lo esencial es que la energía cinética se conserva, ¿sí? Aquí, la energía cinética se conserva. Puesto que en la simulación se conservan los choques, tienen que ser perfectamente elásticos. De lo contrario, la velocidad promedio de las moléculas disminuiría poco a poco hasta cero. Entonces, si ustedes observan, las moléculas nunca se detienen. ¿Por qué? Porque el choque es elástico. ¡Pup! 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 Se conserva energía cinética. Si ustedes revisan su libro de mecánica 2, en los choques elásticos se conserva energía cinética. ¿Sí? Dice, varía la temperatura de uno de los gases entre 100 y 500. ¿Sí? A ver. Varía la temperatura de uno de los gases. Voy a poner 500, por ejemplo, aquí. ¿Qué ven? Pues aumenta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí te pongo 100, disminuye, ¿no? ¿Sí lo ven? Eso es porque la difusión depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor difusión. ¿Qué sucede con la rapidez media con que se mueven las moléculas del gas al aumentar la temperatura? ¿Cómo debe repercutir la temperatura en el fenómeno de la difusión? Ok, la velocidad media pues aumenta. Dice, al aumentar la temperatura, la difusión aumenta. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Dice, está un poquito larguito. Relación entre la rapidez con que se mueven las moléculas de un gas y sus masas. Pausa la simulación. A ver, aquí está. Pausa la simulación. Ahí está. Dice, pausa la simulación y asigna a las moléculas del compartimento de la izquierda una masa de 4U, que es el helio, y a la de la derecha 32. Ok. Este viene siendo el helio. Dice, el radio de las moléculas de helio es de 140. 140. Y aquí vamos a dejarlo a una temperatura que en 300, ¿no? Incluso para los gases, una misma temperatura, por ejemplo, 300, ahí está. Y mantén a cada uno, espérame. Y mantén a cada uno en su compartimento, ahí está. Pone en marcha la simulación. Depende de la rapidez que en promedio tienen las moléculas de un gas de la masa de ellas, explica. ¿Qué sugiere esto acerca de la relación entre la rapidez con que tiene lugar la difusión a través de un gas, a través del recipiente y la masa de sus moléculas? Fíjense. Entonces, aquí le damos para adelante. Ahí está. Claro, pues depende de la masa, obviamente. Estamos viendo que son más ligeras, pues por lo tanto se tiene mayor rapidez, ¿no? Entonces eliminamos la división. ¡Pum! ¿Hacia dónde es la tasa preferencial? Obviamente, de izquierda a derecha, ¿no? A ser más ligeras y se difunden con mayor rapidez. Ahí lo ven bien. También me está diciendo la tasa preferencial. Se está yendo para la derecha. Dice, los valores de velocidad en promedio tienen las moléculas, no son iguales, ¿no? Debido a que la velocidad varía con la masa de las moléculas. Dice, pues, que la energía cinética media de los diferentes tipos de moléculas, masas diferentes, están en equilibrio térmico, es la misma. Entonces, sus velocidades medias son diferentes. ¿Sí? Dice, rapidez de la difusión y masa de las moléculas. Ahora experimentarás con la simulación a fin de contrastar la respuesta a la pregunta anterior. Vacía el compartimento a la derecha. Ok, lo vamos a vaciar. Voy a ponerle reiniciar y voy a vaciarlo, ¿no?
0, ahí está. Vacío el compartimento de la derecha asignando 0 al número de moléculas. Selecciona las casillas centro de masa, escala y cronómetro. Centro de masa, ahí está, cronómetro también. Cuando el centro de masa del gas esté en la posición central del compartimiento a la izquierda, pausa el simulador. Ahí lo podemos pausar, ¿no? Está más o menos en el centro. Pausa el simulador. Esta operación se facilita si activas la opción lento. Entonces, si ponemos aquí modo lento, pues vamos a ver que el centro de masa se mueve más lentito y es más fácil controlar. Lento en la parte inferior derecha de la ventana, ya lo vi. Con el simulador en pausa, activa el cronómetro y elimina la división del recipiente. ¿Sí? A continuación, pone en marcha la simulación. Entonces, hay que hacer, a ver, esto y eliminar división. ¿Sí? Fíjense qué pasa aquí. Y creo que hay que tomar en cuenta cuando llega la primera partícula a la pared. Por eso lo pongo en modo lento. Entonces, cuando toque, ahí lo pauso, ¿no? Ahí tocó una. Dice, con el simulador en pausa, activa el cronómetro y elimina la división del recipiente, así como le dice. A continuación, pone en marcha la simulación. Presta atención al desplazamiento del centro de masa del gas y cuando se vaya aproximando a la parte central del recipiente, haz clic en lento. Ah, ok. Aquí a la mitad, mira. Ahí está, mira. Yo mejor lo dejo todo lento y cuando vaya a la mitad, ahí lo vamos a pausar. Fíjense. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuando vaya este centro de masas en la mitad, ahí lo pausamos más o menos. Ahí fue. ¿Sí? Me repito. Dejamos las partículas que difundan y ya cuando lleguen a la mitad, ahí lo pausamos, ¿no? Dice, detén el cronómetro al instante que el centro de masa llegue a la posición central. ¿Qué indica esa posición del centro de masa respecto a la distribución de las moléculas del recipiente? Indica, bueno, se pretendía... Entonces dice que el centro de masa está en la mitad del recipiente, nos indica que la distribución de las moléculas es aproximadamente uniforme. Es decir, si ustedes checan la distribución de moléculas, más o menos es la misma al lado izquierdo y derecho de la división, ¿no? Es más o menos uniforme. Cuando el centro de masa está en la mitad y está unas solas moléculas, ¿sí? Una sola especie, en este caso helio, significa que es más o menos uniforme la distribución. Por eso lo ponemos en la mitad. ¿Sí? Dice, calcula la rapidez media B de difusión del gas a través del recipiente. Nota que la unidad del tiempo es PS, que es pico segundo. Un pico segundo es 1 por 10 a la menos 12 segundos. Y que la escala del recipiente está dividida en nanómetros. ¿Sí? Dice, repite el procedimiento anterior, pero esta vez con oxígeno en lugar de helio. ¿Cuál es la rapidez de difusión del oxígeno en el recipiente? ¿Cuántas veces es mayor la rapidez de difusión del helio comparada con la del oxígeno? Entonces, lo que tenemos que hacer, yo hice esto. ¿Sí? Puse unas masas, bueno, no puse helio, sí puse la masa y puse el tiempo, ¿sí? Con eso ustedes pueden calcular la velocidad de difusión, ¿sí? Se puede calcular la velocidad de difusión, ¿ok? Es decir, dividir simplemente, ¿cómo hacen para calcular la velocidad de difusión? Pues las partículas arrancan de aquí más o menos de la mitad, ¿no? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanómetros, ¿no? 8 nanómetros, ¿sí? Entonces los 8 nanómetros lo pasan a metros y lo dividen entre el tiempo, que es 9.29 picosegundos, 1 por 10 a la menos 12 segundos. Entonces hacen esa división y listo, ¿no? ¿Sí? Muy sencillo. ¿Ok? Recuerden que un nanómetro serían 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Sí? Y un picosegundo es 1 por 10 a la menos... perdón, nanómetro es menos 9. Menos 9, aquí sí es menos 12.
segundos. Y ya, pasan picosegundo a segundo, nanómetros a metros, o son 8 nanómetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso serían 8 nanómetros, que serían 8 por 10 a la menos 9, entre 9.29 picosegundos. Y eso le va a dar como 861 metros por segundo, ¿no? Van volando, 861. Eso sería. Y hacen lo mismo con el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué hacen aquí? Pues ponen reiniciar, ponen la cantidad de partículas, aquí ponen 32. Sí, aquí ponen reiniciar esto. Ok. Ahí está en la mitad más o menos. Dan esto aquí, quitan la división, ponen lento y ya. Sí, y esperan a que el centro de masa se vaya a la mitad. Ya llegando a la mitad, yo lo puse en normal, lo hubieran puesto en lento, lo voy a poner así normal. Y cuando llegue a la mitad, ahí está. Sí, entonces serían 28 picosegundos, ¿sí? Entonces serían 8 entre esto, ¿no? Entonces observan, la rapidez va a ser menor respecto a helio porque la masa es mayor, ¿sí? Dice, estimación del valor de la velocidad de las moléculas. Se asigna nuevamente a las moléculas una masa de 4. Agrúpalas en el compartimento izquierdo, pausa el simulador, prepara el cronómetro para iniciar la medición y elimina el tabique de divisor. Selecciona lento, pone en marcha la simulación y mide el tiempo que demora la primer molécula en llegar a la pared del recipiente. Esto será una de las moléculas que se encontraba más próxima al tabique del difusor y que tenía mayor velocidad. Si hace el recorrido sin chocar con otras, puede estimar la velocidad de su velocidad, calcula el valor de su velocidad si repite la experiencia. ¿Sí? Se obtendrá el mismo valor si repite la experiencia. Miren, pues lo pueden hacer ustedes, reiniciar, ponen 4 que es helio. Ok, reinicio esto. Espero que esto más o menos, bueno, ahí está en la mitad. Ok, ahora, pongo el cronómetro, elimino la división y observen la primera molécula. ¡Pum! 4.93 picosegundos. Me dicen, si vuelves a repetir esto, ¿se va a pasar lo mismo? 4.93, grábense. Reiniciar, paz, ahí está más o menos en la mitad. Cronómetro, elimino división. Ahí está. 4.68, ya no sale lo mismo. ¿Sí? No sale lo mismo. ¿Se obtenía el mismo valor? La respuesta es que no. ¿Sí? La respuesta es que no. ¿Por qué no sucede lo mismo? No, ya que se tiene un problema de tipo aleatorio, ¿no? Como están las moléculas todas locas, aleatorio, azaroso, pues no se va a tener lo mismo. ¿Sí? No se va a tener lo mismo por eso. ¿Sí? Estimación de del valor de velocidad de las moléculas. Asigna nuevamente a las moléculas 4. Bueno, esto lo hicimos. ¿Dependerá el resultado de la temperatura anterior de temperatura? Sí, hemos dicho que sí. De hecho, lo pueden hacer ustedes con 100 y 500. ¿Sí? Porque ya se me está pasando el tiempo. Con 100 y 500 lo pueden hacer y van a ver que es diferente. ¿Dependerá el resultado de la masa de las moléculas? Sí. Ya vimos que si variamos la masa, pues la difusión cambia. Y para comprobarlo, fija la determinada temperatura, introduce primero una masa para las moléculas 4U, que son 4 unidades de masa, significa masa atómica. Es decir, en lugar de poner 4 gramos mol, también pueden poner 4U, también vale. O 4 UMA, también vale. ¿Sí? ¿Ok? Y 32U también vale, ¿no? Entonces, pues no hay problema aquí. Ok, entonces esto sería para la difusión. ¿Sí? Tomé este tema porque, pues la verdad sí me gusta mucho esta simulación y ayuda a explicar esta parte. Entonces, ¿la difusión depende de el estado de agregación? Sí, sí depende. ¿Depende de la temperatura? Sí, también depende. ¿Sí? ¿Depende de la masa de la molécula? Sí. Ya vimos que con helio y con oxígeno no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, entre dos especies diferentes, helio y oxígeno, es diferente. Ahora, el mismo helio, si cambiamos la temperatura, también la difusión cambia, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y todas estas ideas, pues las estudió Jean Perrin,
Einstein, Brown, ¿sí? De difusión, ¿no? Bueno, aquí podemos leer más sobre sólidos, pero el tiempo me está ganando, ¿sí? Bueno, la próxima clase vamos a resolver unos problemitas que vienen por aquí, ¿sí? Porque recuerden que esto tenemos 2 semanitas, entonces tengo que ajustar, ¿sí? Por eso me puse a ver esto de difusión para que vean que líquidos, sólidos, líquidos y gases son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en gases se difunde con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque su separación es muy grande. Por eso. Entonces vamos a hacer unos problemitas que vienen por aquí y otros que tengo a la vista para resolverlos, ¿ok? Y por ahí les voy a poner un Kahoot para cerrar bien la próxima clase, que sería el viernes. ¿Dudas hasta aquí? Ya les ayudé con la simulación. Ya cuando hagan esto con su profe, pues ya van a saber más. Está grabada la clase, lo voy a subir a YouTube. Por si alguien ya quiere ir adelantando, cuando ustedes vean con el profe y vean conmigo, pues ya van a tener la experiencia, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, son 2 semanitas. Bueno, la semana de meditación ya terminó. Les iba a decir, ya me acordé. Faltan algunos que se incorporen a los equipos. No sé qué está pasando. Hay unos que están por ahí solitos, entonces les encargo por favor que se incorporen a los equipos. Aquí sí comparto pantalla. Pues aquí Carlos Aguilar, me falta que se incorpore. Este es el profe de laboratorio, profesor César Alberto, un servidor. Jesús Alfonso Torres me falta. Santiago le falta la foto de perfil y que se incorpore. Keila pues ya está incorporada, pero le falta su fotito de perfil. Lo mismo con Iván. Entonces por ahí pues hay equipos del 1 y el 5. No sé, Carlos Aguilar, si está aquí, ¿qué equipo quiere que lo incorpore? Yo lo puedo incorporar. O me puede decir por Telegram. Jesús Alfonso lo mismo. Y Santiago igual. Yo que se incorpore en un equipo para que, pues, que esto avance, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Entonces les encargo de eso, por favor, jóvenes. Hay unos que ya están subiendo de la unidad 1. Eso me alegra mucho. Sí, que están poniéndose a trabajar. Recuerden que esta unidad de 2 semanas está bien cortita, ¿no? Entonces hay que ponerle muchas pilas. ¿Sí? Aunque están cortitas las cuestiones que preguntan también. ¿Sí? Bueno, voy a ir a la lista de asistencia, es que el tiempo me gane. Aguilar Lerma, Presente, profe. le encargo que se incorpore un equipo, por favor. Almendra Coronado, Presente. Alvarado, Presente. Beltrán Arellano, Presente. Camacho, Presente. Castro Sarabia, Presente. Contreras, Presente. Herena, Presente. Espinosa, Presente. Félix Parra, Presente. García Serrano, Presente. Gastelum, Presente. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente. Hernández Ríos, Presente. Irineo, Presente. Jauregui, Presente. Juárez, Presente. Martínez Rodríguez, Presente. Martínez Salazar, Presente. Matus, Presente. Morales Vega, Presente. Moreno, El profe Moreno dijo que no tenía internet ahorita. bueno, pues le encargamos que ponga la clase y que ponga un comentario para la asistencia. Le voy a recordar su Telegram. Moreno Félix, Presente. Osuna, Presente. Pastor, Presente. Pérez Bojorques, Pérez López, Presente. Rodelo, Presente. Sauceda, Presente. Sicairos, Presente. Soto, Presente. Torres Alcaraz,
Presente. Velarde, Presente. Verdugo, Villalobos, Presente. Zazueta. Presente. Muy bien, jóvenes, pues les encargo las actividades. Recuerden que es bien cortita esta unidad, ¿sí? Son 2 semanitas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algunos ajustes por ahí. Si fuera presencial, pues sí nos alcanzan las 2 semanas, pero como estamos así virtual, tenemos que hacer más cosas, ¿sí? Entonces por ahí sí voy a hacer unos problemas para que ustedes los vean también en el canal de YouTube, para que los apoye. ¿Qué más? Pues hay que estar pendientes a los avisos de dirección. Yo espero que ya la próxima semana regresemos, ¿sí? Ojalá que sí, ya hace falta. ¿Qué más? Tengo 3 minutos. ¿Qué más? Déjenme recuerdo. Creo que es todo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces nos vamos a ver el próximo viernes. Nos vemos el viernes igual a la misma hora, en presencial, por los que nos toca presencial. Y bueno, cuídense mucho y hay que estar pues trabajando con estas actividades, ¿no? Con la unidad 1. Hasta luego y pues estamos pendientes por las redes sociales. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias.